a resolver dos ejercicios relacionados a la distorsión. El primero que tiene que ver con un receptor heterodino, súper heterodino, de AM, que es el que se está mostrando en pantalla, y otro que relacionado con un amplificador de RF para hallar sus características de potencia, pico, saturación y su OVPO, Output Power Backoff o potencia salida relativa a saturación. Empezando por el primero, la teoría nos dice que vamos a tener estas dos señales de entrada en nuestro receptor heterodino. Lo que va a pasar es que estas van a tener una amplificación, van a ser filtradas por un pasabanda, mezcladas con la señal central del receptor heterodino, para luego volver a ser filtradas y amplificadas. En este primer amplificador tenemos un ancho de banda de 4 MHz y una frecuencia central a la frecuencia de sintonización. Entonces vamos a empezar trazando nuestro diagrama de espectros. Tenemos que nuestra frecuencia de sintonización según este esquema es de 10.7 MHz. Mi señal de entrada S1 está 2 MHz por encima, en 2.7 MHz. Este es mi señal 1. Y mi señal 2 está 3 MHz por encima, o sea, en 3.17 megas. Señal 2. Este es de 5 voltios, no nos especifican una potencia. Bueno, de hecho nos especifican que la potencia de entrada total es de menos 30 decibelios, si no me equivoco. Menos 30 dB es de la entrada total. En entrada total. En la potencia de entrada total. La de 12 voltios, la de 12 MHz de 3 voltios, pues tendrá una potencia un poquito menor, por su amplitud también. Y nos damos cuenta que si es que tenemos un ancho de banda de 4 MHz en el primer pasabanda, tendríamos aquí desde 6.7 hasta 14.7 MHz. O sea que todo esto de señal va a pasar. Así que hasta este punto no hay ningún problema. Sabemos que todas las señales que vamos a estar generando van a poder pasar el primer filtro. ¿Qué va a pasar después del mezclador? El mezclador nos va a generar, pues, como el propio mezclador dice, señales, otras señales de intermodulación. Bueno, una vez que llegamos al mezclador, nosotros habremos generado en este primer amplificador señales de diferente orden, armónicos de diferente orden de las dos señales de entrada, que van a entrar a este mezclador y van a pasar por este filtro pasabanda. Que como vemos, este filtro pasabanda pues permite el paso de todas las señales que están en este grupo. Pero ¿qué señales se han generado en este amplificador? Pues tenemos las de primer orden, que son S1 y S2. Esto es un poco relacionado a telecomunicaciones. Las de segundo orden, que es la suma de estas frecuencias, que ya excede el filtro pasabanda, el primer filtro pasabanda. Entonces no se escriben porque estarían en 25 MHz. Pero también tenemos las que son su diferencia. 13 menos 12 es 1 MHz. Está por debajo de este filtro pasabanda. Así que las de primer orden pasan, están allí. Las de segundo orden no pasan. Las de tercer orden, que son las que se consideran como, como intermodulación, como distorsión de intermodulación, sí van a pasar. ¿Y cuáles son estas? Dos veces la frecuencia 1 menos la frecuencia 2 y dos veces la frecuencia 2 menos la frecuencia 1. En este caso, dos veces la frecuencia 1 menos la frecuencia 2 me da 11.7 megas. Y eso estaría... Ok, como decía, en primer caso tenemos 11.7 MHz, que es la primera señal, intermodulación tercer orden que se genera, y la segunda es de 14.7 MHz.
Ahora, como vemos, ambas, bueno, la segunda tal vez no, pero una de estas intermodulaciones de tercer orden sí está todavía dentro del rango de mi primer filtro pasabanda. Pero mi segundo filtro pasabanda, tiene aquí su frecuencia central en 10.7 megas, es esto de acá, y solo un ancho de banda de 200 kHz. Es decir, eh, ya, es decir que de 10.7 solo va a 10.8 y 10.9, solo pasa este cachito. ¿Qué pasa con 11.7? Pues se supone no llega al final del receptor. Por tanto, la intermodulación que podría generar esta señal de tercer orden es cancelada en este filtro. Así que no tendría que hacerse más análisis y de plano la intermodulación son 0 watts porque el filtro las elimina. Sin embargo, todavía estoy por confirmar esta respuesta, dado que aunque las de tercer orden no pasen, las de cuarto orden sí. Una intermodulación de cuarto orden sería, por ejemplo, 3F1 menos F3. Y esto sería 3 por 12.7 menos, perdón, una de quinto orden. Una de quinto orden sería 3 por F1 menos 2 por F3. Sería menos 2.7. Ya, porque esto me da exactamente 10.7 MHz. O sea, la misma frecuencia central. O sea, que va a atravesar el segundo pasabajos. Si consideramos estas de quinto orden, entonces pues esta va a llegar al final de nuestro receptor. Pero entre más orden tienen, menos potencia alcanzan. Así que habría que estar... Voy a confirmar si es que es necesario hacer el análisis de esta de quinto orden, sabiendo que tiene muy baja potencia. De cualquier forma, de tercer orden, que son las más peligrosas porque están muy cercanas a la salida del receptor, a la salida del segundo pasabanda, pues no pasa. Esas de tercer orden no pasan. Como sea, cómo se determina el orden es por la multiplicidad. Primer orden es cada frecuencia por uno. Segundo orden es es la suma de ambas frecuencias, la suma o su resta. Tercer orden es dos veces una frecuencia más menos la otra, dos veces una frecuencia más menos la otra. Cuarto orden es dos veces una frecuencia más menos dos veces la otra, o tres veces una frecuencia más menos la otra. Quinto orden, tres veces una frecuencia más menos dos veces la otra, cuatro veces una frecuencia más menos una vez la otra, y hasta cinco veces una sola frecuencia. El orden determina la suma de los coeficientes que acompañan a la multiplicidad de la frecuencia. Tercer orden, 2 más 1. Quinto orden, 3 más 2. Segundo orden, 1 más 1 o 2 más 0. En fin, pasamos al segundo ejemplo. Amplificador de RF. Nos dice que tenemos una relación entre potencia pico y potencia media de 4. Esta es la potencia de saturación, no, de corte. Potencia de compresión de un decibelio a 20 decibel watt. Y la potencia de saturación es 4 decibeles más la potencia de compresión de un decibelio. Nos pide hallar el OPB, el Output Power Backoff, si no me equivoco. Output Power Backoff, correcto. O potencia relativa a la saturación. Y la potencia pico para que nunca se llegue a la saturación. El detalle para poder resolver este problema es que necesitamos la potencia de saturación y la potencia media. En este caso tenemos la potencia de saturación, pero no la potencia media. Así que primero hay que calcular dicho valor. ¿Y cómo calculamos la potencia media? Pues según la segunda condición que nos ponen. Vamos a hacer primero el 2, luego el 1. Entonces, la potencia pico es 4 veces más que la potencia media. Esto vamos a convertirlo a decibeles. 10 logaritmo 10 de 4 es aproximadamente 6
decibelios. Esto quiere decir que mi potencia pico es 6 decibelios más que la potencia media. Esto hubiera pasado multiplicando por 4, pero como estamos en decibelios y estamos suponiendo que las potencias también estén en decibelios, entonces se suma. Mi potencia de compresión de un decibelio ya nos dijeron que es 20 decibel watt. Mi potencia de saturación es 4 decibelios más, es decir, 24 decibel watt. Sabemos que al sumar decibel con decibel watt es decibel watt, porque decibel watt, su unidad es watts, en cambio decibel normal no tiene unidad. Como en una escala lineal, no logarítmica, estos valores se multiplican un valor adimensional por uno que tiene unidad, pues me da como resultado la unidad, en este caso watt. En fin, con estos valores tenemos que nosotros elegir una potencia pico, menor a la potencia de saturación. Pero la potencia media debe ser también de alguna forma superior a la potencia de compresión. Corrección, la potencia de compresión de un decibelio se refiere a cuando mi amplificador va a perder linealidad. Esta es la linealidad ideal. Cuando respecto a la linealidad pierde un decibelio, esta va a ser mi potencia de compresión de decibelio. Cuando ello se comporta de forma horizontal, esto va a ser la potencia de saturación. Y potencia media va a ser, como dice el nombre, la potencia media desde el inicio hasta la saturación. Vamos a ver por aquí abajo. Tenemos acá potencia de saturación, potencia de un decibelio y potencia media. Entonces, tenemos que elegir en base a este criterio, a qué potencias son mayores que otras, los valores adecuados. Entonces, si quiero que mi potencia pico nunca llegue a la saturación, yo voy a elegir arbitrariamente, para que no sea 24 decibelios, podría elegir la potencia de compresión. Esto también para que se mantenga la linealidad en mi transmisor de red. Entonces, con estas dos condiciones, con estos dos razonamientos, que primero sea menor que la potencia de saturación para que nunca llegue, y segundo, que de hecho sea la potencia de un decibelio para mantener la linealidad óptima, vamos a hacer que la potencia pico sea 21 decibel watt. Pero no 20, si tiene que ser igual. Bueno, hay que compensar un decibelio por efectos de compresión de ganancia. Que este error de linealidad en realidad se perdona, así que esa sería potencia pico. Igual se considera suficientemente lineal. Bueno, esta va a ser mi potencia pico y por lo tanto mi potencia media es 6 decibelios menos, 15 decibelio watt. Con estos valores ya podemos hallar, ya hemos completado el 2, ya hemos hallado la potencia pico. ¿Qué justificación? Bueno, para hacerlo más desarrollado, tenemos que poner potencia pico es igual a, ya, a potencia de un decibelio más un decibelio. Y aquí ponemos estimación por efectos de compresión. Y ya está. Y bueno, pues ¿cómo sería la potencia media? Es el camino que va de acá hasta acá. En fin, ahora para el punto 2, punto 1, punto 2. No, al revés, este fue el punto 2, este es el punto 1. Tenemos que utilizar la fórmula del OPBO, decibelio miliwatt. Y esta fórmula es la potencia de saturación en decibelio miliwatt menos la potencia media en
la potencia media en decibelio miliwatt. Aunque no es necesario, no es completamente exigente que la potencia este, de hecho, me estoy confundiendo. La potencia, el OPVD no tiene unidad, es solamente decibelio. Al no tener unidad, mi OPVO de decibelios puede ser igual a la potencia de saturación en decibelio watt menos potencias de potencia media en decibelio watt. ¿Qué pasa cuando restamos decibelio watt con decibelio watt? Pues en términos lineales, no en logarítmicos, estamos dividiendo watts sobre watts. ¿Y que me da? No, nada, me da adimensional. Así que no importa si estoy dividiendo decibelio miliwatt con decibelio miliwatt. Perdón, si estoy restando decibelio miliwatt con decibelio miliwatt o decibelio watt con decibelio watt. Ambos, mientras sean la misma unidad, miliwatt o watt, me van a dar un valor adimensional. Entonces, mi potencia de saturación es 24 decibelio watt menos mi potencia media 15 decibelio watt. Entonces, esta resta me da 9 decibelios. O, P, B, O, D, B. Listo. Eso sería todo por distorsión.